Iniciamos nuestra sección de entrevistas y ya nos acompaña vía telemática el asambleísta Juan Gonzaga, él es asambleísta independiente. Con él precisamente vamos a hablar sobre esta reforma al COTAD. Esto sucedió el viernes pasado, sin embargo es importante analizar cómo se vivió desde dentro de la Asamblea Nacional. Buenos días, asambleísta, bienvenido. Katy, qué gusto enorme, muy buenos días, un cordial saludo a Radio Sonorama y por supuesto a todos los amigos que en este momento se enlazan en este importante medio de comunicación. Asambleísta, ¿cuál es su lectura desde dentro de la Asamblea Nacional sobre pues esta reforma al COTAD? La Asamblea Nacional aprobó esta reforma al COTAD, sin embargo, varias prefecturas, varias municipalidades han levantado su voz de rechazo por el tema de la reducción en gasto público e incremento en el sector de obras de esta ley 7030. Yo creo que es importante que el pueblo ecuatoriano conozca de que la fórmula del 70-30 significa 70% para inversión y 30% para gasto corriente. No se han inventado eso, no, eso ya estuvo desde que nació este instrumento. Que este instrumento es el COTAD, Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización, lo que antes reconocíamos como la ley de régimen municipal, ley de régimen provincial y ley de régimen de juntas parroquiales. Entonces, este instrumento regula todo el accionar dentro de los procesos de descentralización de estos niveles de gobierno. Ahora, cuando se establece la presentación del proyecto, claro, en primera instancia era gratificante escuchar que la idea era generar en este caso una regulación de esos controles que debió haber hecho la Contraloría. Y me refiero puntualmente a lo que generó un escenario mediático, es decir, los gastos, los despilfarros, las fiestas, las rumbas, las fiestas culturales, religiosas, etcétera, etcétera. Que en primera instancia, cuando nace el proyecto de ley, te diré, Katy, que sí, generó un convencimiento, porque hay gobiernos municipales, gobiernos provinciales, que posiblemente hacen una inadecuada administración del recurso y que por ellos, lógicamente, van a entender de que son todos, pero no son todos. Hay los buenos y hay los malos. Creo que en esta frecuencia eso generó empatía con la ciudadanía, porque a cualquiera que le preguntan respecto de la importancia de invertir entre un concierto con un artista, un reggaetonero, un merenguero, un salsero, a que le hagan un proyecto de agua potable, yo voy a preferir siempre que se haga o se priorice la construcción de una obra para mi localidad. Sin embargo, cuando ya el proceso comienza a construirse, ya no se está hablando únicamente de esta regulación o de esta pretensión, sino que a más de aquello ya aparece el Ministerio de Economía y Finanzas y te dice, vamos a regular nosotros dónde y por qué debe administrar el recurso, merced de este 70%. Yo sé que hay algunos que en verdad el tema del 30% como porcentual para el gasto corriente se han excedido, en 40, 50, 60, otros están totalmente desnaturalizados. Y cierto es, yo creo que hay que comprender las particularidades de cada nivel de gobierno, no únicamente porque se llama municipio, porque los criterios para asignar los recursos son la densidad poblacional, las necesidades básicas insatisfechas, y estos criterios en particular en la región amazónica debieron haber sido tomados en cuenta. Asambleísta, quiero referirme, y qué bueno que usted topa el tema de la región amazónica. Hay gobiernos autónomos descentralizados realmente pequeñitos, sobre todo en la región amazónica, porque son cantones un poco más pequeños. ¿Cómo se verán afectados o beneficiados a su vez con esta ley del 70-30? Yo diría que más bien perjudicados, muchos de ellos, por decir en cualquier cantón fronterizo o amazónico, ¿no? Para generar el abasto en el servicio de recolección de basura, por así poner un ejemplo. El cumplimiento en satisfacer las demandas de agua potable, que son cuestiones básicas, necesidades fundamentales para la existencia de dignidad de las personas, no tienen esa cobertura y lógicamente generan la importancia de la asignación de recursos de este propósito. Entonces tú te vas a dar cuenta que en muchos escenarios, claro, tienen que compensar en este caso los pagos. Por eso es que los pagos del metro cúbico de agua potable no va sino en función de lo que significa el costo de producción para que pueda en este caso dar cuenta del precio que pagaría finalmente el consumidor. Lo uno. Lo otro tiene que ver con que estos niveles de gobierno son los que tienen la cercanía con las personas, con los grupos de atención prioritaria, con quienes estamos viviendo las afectaciones de la contaminación petrolera y son quienes en cierta forma estos niveles de gobierno, voy a incluir también a los parroquiales, que por suerte ya no están
dentro del ámbito de aplicación de estas reformas, pero son ellos, el municipio hace convenio con el MIES, el municipio hace convenio con educación para mejorar las aulas, el municipio hace convenio con salud para mejorar los subcentros. En los procesos de descentralización, y que sería interesante escuchar también del gobierno, es decir, vamos a mejorar los procesos de desconcentración para llegar hasta el último rincón de la patria. Entonces, cuando le quitan las potestades y le dicen, vea, esto ya no va a ser considerado como gasto de inversión, sino otros propósitos, claro, le quitan la posibilidad cuando hablamos en el tema social, de todo el relacionamiento con mujeres víctimas de violencia doméstica, el tema de la ayuda para las personas que tienen enfermedades cancerígenas, el tema de lo que significa adultos mayores, todo eso creo que hay una restricción que sí limita, porque ahora ya le van a priorizar, y lo que es más complicado, lo que es más terrible, que le va a controlar el propio Estado, que nosotros odiamos el centralismo, creemos que el centralismo servirá para determinadas facetas de la historia política y pública, pero en el caso concreto, nosotros sí demandamos de que la descentralización sea efectiva y se pueda investir de esta capacidad de autonomía para discernir en este caso el desarrollo y la priorización, en este caso de la inversión, sin violar la ley, por supuesto, sin violar la ley. Ujú. Asambleísta, y esto es importante destacar porque hay proyectos sociales que también se verían afectados. Por ejemplo, solamente en el municipio de Quito hay gran cantidad de proyectos sociales, no se diga proyectos sociales en cantones más pequeños, y al haber mucha menos gente en estos cantones hay muchos más beneficiarios, lógicamente. Ahora, se habla de vialidad, se habla de infraestructura, pero quizás si es que hubiera esta propia coerción, este trabajo mancomunado entre el gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados, se podría, por ejemplo, garantizar vialidad en la Amazonía, cuando se pidió desde la propia Amazonía que se declare en emergencia. Por supuesto que sí. Yo voy a poner como ejemplo, ¿no?, algunas particularidades. Para el tema de la E45, que es la carretera que nos conecta en este caso con la hermana capital, ¿no?, que sufrió el tema de efecto regresivo del río Coca, ¿no?, que nos dañó totalmente la carretera y próximamente a dañar también la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. Nos desconectó totalmente del tema del país. Y ahí tuvo que hacer esfuerzo no solo el Ministerio de Obras Públicas, que es el competente, también el gobierno provincial de Sucumbíos, el municipio del Chaco. Entonces, se hace una mancomunidad de voluntades que no son competencias exclusivas, de acuerdo, que tenemos que concurrir y generar en este caso la concurrencia de las voluntades y de las competencias. También estamos totalmente de acuerdo, porque finalmente el MIES con los programas sociales, educación, salud, no van a llegar a donde los otros niveles de gobierno sí llegan. Entonces, pensar que restringir y comenzar a reducir los propósitos deportivos, en donde el Ministerio del Deporte no va a llegar, o sea, hay que ser sinceros, no va a llegar. Y creo que ahí sí se genera una empatía, porque la gente dice, nosotros también tenemos derecho, el amazónico y el fronterizo, a la recreación, a la participación, y que si hay en este caso la disposición de generar control, por supuesto, que se lo haga. Nosotros estamos de acuerdo con eso. Lo que no podemos permitir, que no concebí, y por eso yo no apoyé a esta propuesta al gobierno, o al menos a la propuesta del Ejecutivo, era básicamente porque se genera el centralismo en función de lo que defina las políticas del Ministerio de Economía y Finanzas, y ellos son los que ya van a determinar, conforme lo que esté en la ley, en este caso, las determinaciones, los clasificadores presupuestarios, para decir, en estos se tiene que invertir, y cuando no cumpla un nivel de gobierno, no es que le van a sancionar exactamente al alcalde o al prefecto, que eso debe hacerlo la Contraloría con responsabilidades administrativas, civiles o penales, le van a sancionar a la circunscripción cantonal o provincial, es decir, a la población, reduciéndole el presupuesto y diciéndole por cuanto no ha cumplido con los estándares que nosotros estamos dando, claro, se genera esta repercusión. Entonces, podría inclusive, me atrevo a decirlo, instrumentalizado como una herramienta de persecución para aquel alcalde, aquel prefecto que no comparta con mi política, ¿no? Voy a instrumentalizar eso para canalizar una persecución. Entonces, sí creo que es importante que esta reflexión, si el propósito era optimizar el gasto en función de las competencias, deba primero delimitarse este espacio, y lo otro era la temporalidad, porque de aquí muchos gobiernos van a tener que despedir a los trabajadores sociales, a los médicos, a los entrenadores, todos aquellos que hacían labor social y que no era visibilizado como gasto de inversión, van a tener un problema. Y yo no sé si verdaderamente
pudieran o no pudieran cumplir esto, porque toma nota, Katy, que la vigencia de la ley inicia ya a partir de junio y cada 3 meses tienen que entregar los informes para que el MEF les pueda controlar y sobre la base de ello ver si les dan el presupuesto que está definido en el COTAD, que es el 21 y el 10% entre permanente o no permanente, o si solo únicamente le dan lo que establece la Constitución, que es sobre el 15 y en este caso el 5% entre permanente y no permanente. Entonces, al final del día, este proyecto de ley 7030 sí recorta la propia autonomía de los gobiernos autónomos, valga la redundancia, descentralizados del país. Por supuesto que sí. Si tú tienes una población, a propósito, voy a dar un dato de Sucumbíos, justo que andaba en esta investigación, ¿no? De que el INEC dice que la población de Sucumbíos va a tener una reducción y vamos a ir disminuyendo. Entonces yo creo que a lo mejor la población que esté entre los 30, 40, 50 va a incrementarse. Bueno, vamos a hablar de los grupos de atención prioritaria de los adultos mayores. Cuando tú defines un presupuesto participativo en territorio, es la gente la que promueve la priorización, es parte de aquello de la democratización, de decir, nosotros creemos que es más importante que se garantice determinado servicio, determinada asistencia por parte del gobierno. Y cuando tú no estás en esa capacidad como gobierno central, lógico, quien tiene que asumir esa responsabilidad es el nivel de gobierno local. Entonces, tú le quitas autonomía no únicamente a la institución, le quitas también autonomía a la ciudadanía para que pueda decidir sus prioridades. Entonces sí me parece que es imperativo el hecho de que en el trajinar del tiempo vamos a ver qué pasa hasta finales de este 2026, primero para ver cuál es el nivel de control, segundo para ver cuál va a ser ya en auténtica evidencia técnica la reducción de los presupuestos que van a tener algunos niveles de gobierno que no van a cumplir, porque este año está pactado hasta el 65% y estoy seguro que no lo van a poder cumplir. Y si lo cumplen, será despidiendo, será en este caso reduciendo el tema del presupuesto en la inversión social y ahí vamos a ver qué pasa en relación a la respuesta de nuestra ciudadanía, que sería la más afectada. Y es bien lo que usted menciona, porque de hecho la propia narrativa del Ejecutivo ha sido vamos a hacer una reducción a la burocracia, pero la burocracia no siempre se habla de la persona que atiende en ventanilla en el municipio. ¿Cuántos talleristas hay, por ejemplo, para cada diferente proyecto social? ¿Cuántos educadores hay que cuidan niños pequeños como proyectos sociales también, los entrenadores, etcétera? Entonces la burocracia en general no se habla precisamente de quién trabaja en el municipio, sino también de quienes trabajan en el tejido social, que precisamente se ha visto vulnerado el propio tejido social, porque no hay estos proyectos sociales y lastimosamente los jóvenes, al no tener un plan B, se vuelven presa fácil. En este caso en la Amazonía hemos visto lastimosamente de la minería ilegal, de los GDOs, etcétera. Hoy precisamente tenemos la discusión en el segundo debate y nosotros decimos, claro, nosotros para el país somos importantes y nos agrada ser parte de este país como Ecuador continental. Creo que Galápagos va a tener alguna excepcionalidad. Pero en relación a lo que nosotros recibimos del país, para con nosotros es el asunto, el problema, porque seguimos siendo ricos en petróleo, seguimos siendo ricos en minas, seguimos construyendo proyectos hidroeléctricos, está bien. Pero por decir en este caso, no, si ya se nos iba a regular de la gestión que hacíamos como gobiernos autónomos, municipales, provinciales, ¿por qué no dijeron también vamos a implementar una política especial para compeler o en parte poder contrarrestar los altos índices de pobreza que tiene la Amazonía? Nosotros tenemos los índices más altos de pobreza, tenemos los altos índices en relación a las necesidades básicas insatisfechas. Entonces, ¿qué es lo elocuente del gobierno, no? Es decir, que inclusive deberíamos mejorar la gestión de la CTA, de la Secretaría o Ministerio de la Amazonía, que también es un botín político centralizado, que es donde deciden qué proyecto sí y qué proyecto no. Entonces, me parece que ahí nos metieron en un saco a todos, incluidos los amazónicos, ¿no? Claro, algunos ya es que hay amazónicos que administran mal, que son alcaldes, son proyectos, pero no por ellos deben pagar todos. Para eso está la Contraloría. Es más, el día de ayer ya se publicó, ya se hizo novedoso y de dominio público el hecho de que la Contraloría ya tiene informes respecto a los cuales establecen inclusive con indicios de responsabilidad penal, culposas o administrativas de quienes puedan estar involucrados en estos malos manejos. Pero digo, la norma en primera instancia es perecible en función de decir si es bueno, pero con estos cambios que se realizó, donde se quiere otorgar más poder al poder de control y de limitación de la capacidad de autonomía, me parece que ahí sí ya en este caso se desnaturalizó el propósito. Entonces esa es la razón por la cual yo me abstuve de apoyar en este caso al gobierno.
Ujú. Asambleísta, qué bueno que usted abordó el tema del segundo debate de la reforma de la ley minera. Entiendo que hoy se llevará a cabo después del informe aprobado ya dentro de la comisión. Bueno, ¿cuál es el objetivo central de este informe que ya aprobó la Comisión de Desarrollo Económico para el segundo debate de la reforma de la ley de minería? Está generando muchísima preocupación porque este proyecto es calificado en materia de económico urgente por el Ejecutivo. Esto también, ¿cómo influye en tema de la discusión legislativa y en los propios plazos dentro del legislativo? Bueno, los plazos ya creo que hasta el sábado se acaban los 30 días en los cuales tenemos que dar una respuesta. Yo aspiro y espero que hoy generemos un debate para decir no o para decir sí. Me parece que eso sería irresponsable. Yo no quiero que esto pase por el Ministerio de la Ley. Se está especulando aquello. Eso no es procedente, porque si ellos llegara a pasar en relación a que la función legislativa no emite un pronunciamiento, estaríamos en un evento en el cual se estaría violentando un proceso de democratización y de aprobación de la ley que le corresponde en este caso a la función legislativa. En lo personal, yo creo que la determinación de esta ley, por la particularidad de mi provincia, y en donde, dicho de paso, pasamos desapercibidos cuando la ministra de Relaciones Exteriores ya ha suscrito un convenio en representación del gobierno ecuatoriano con el gobierno estadounidense en lo que se llama las tierras raras. Y resulta que de estos componentes, de estos minerales de tierras raras, no sé, para desgracia o para bienaventuranza, son precisamente en el norte del país y están en Sucumbíos y en Orellana. Yo no concibo que el tema económico urgente sea en generar y abrir las puertas a que todos vengan a generar estos procesos de explotación, de extracción de nuestros recursos, merced de que se quiere justificar la inversión para potenciar en este caso lo económico urgente. No es eso lo prioritario por el momento. No podemos dar cuenta de nuestros recursos naturales que nos corresponden en este caso a todos los ecuatorianos y que es la salvaguarda respecto de lo que podremos implementar en otro proceso sostenible, sustentable, respetando a la naturaleza, que puede ser el turismo, el aprovechamiento de la agricultura y no necesariamente extrayendo nuestras materias fundamentales, que es parte de nuestra riqueza natural. Asambleísta, uno de los puntos más álgidos de este proyecto de ley es esta supuesta sustitución de la licencia ambiental por una autorización ambiental según el riesgo. Esto sería un retroceso en la protección ambiental y en un retroceso también en la protección a la Amazonía, porque al final del día la narrativa del gobierno ha sido legalicemos la minería para erradicar la minería ilegal. Eso sería, Katy, como legalicemos la minería ilegal. Legalicemos la minería ilegal. Facilitémosles la tramitación de los permisos. Y démosles protección militar para que la gente no proteste. Y pongámosles menos trabas al trámite. Si no respondes al trámite como administración pública, simplemente pasa por el silencio administrativo y se entenderá como concedido. O sea, yo no entiendo. Yo trato de no ser anárquico en mis expresiones, de no ser extremo. Pero cuando tú emplazas al componente lo que significa la licencia ambiental, que tiene una serie de procesos, que tiene garantías, que tiene lo fundamental que es el núcleo social, que es la consulta previa e informada de quienes podríamos ser afectados, y dices voy a darles una autorización sencilla para que puedan en este caso optimizar el tema de la actividad extractivista o de explotación, me parece que no es lo correcto. La Amazonía, con mucho respeto, no está en venta. Me parece que aquí hay una distorsión que queremos en todo caso, como ya no se pudo con el Yasuní, vamos con lo otro. Me parece que no va por ahí por una precisión, porque estoy seguro que si dentro de estos procesos le preguntábamos a la Amazonía o donde existen estos posibles yacimientos, que si están de acuerdo sí o no con esta actividad extractivista, estoy seguro que mayoritariamente hubiéramos dicho no. ¿Cuál es la situación, asambleísta, de la gente que vive a los alrededores de estos puntos de minería ilegal? Mucho se ha hablado de que supuestamente a ellos se les obliga a trabajar en minería ilegal. Hay denuncias. ¿Cuál es la situación también de estas personas que están alrededor y que en ocasiones se han visto forzadas a trabajar? Porque son grupos de delincuencia organizada que se han, que han intervenido en la Amazonía, que han talado árboles, que han cambiado el cauce de los propios ríos por tratar de sacar metales. Cuando hablamos de las formas en las que se generan estos reclutamientos, ¿no? Y en donde llegan como salvadores, pero ahorita son ilegales. Con esta ley van a ser legales. Van a ser un brazo operativo, espero que no sea de delincuencias organizadas. Merced de la legalización, porque no solo estamos hablando de las grandes empresas, de los grandes inversores que van a venir acá al país, sino que en función de lo que esto generaría, porque le estaríamos dando cabida
a que en efecto el tema de la explotación de la minería sea una forma más de constituir esclavitud, explotación, reclutamiento, y que eso sí sería mucho más grave que decir vamos a darles la oportunidad para que puedan explotar de otra manera el tema de lo que significa la actividad que genere productividad en la agricultura, en el turismo, y no necesariamente, porque esto, cuando tú trasciendes en la determinación de la criminalidad que existe actualmente en la Amazonía, porque tenemos igual tasas elevadas de homicidios, son precisamente en función de este tipo de actividades que tienden a crear un nuevo escenario de criminalidad en el Ecuador. Asambleísta, dentro de este propio informe se prevé incorporar la figura de áreas mineras con protección de seguridad estratégica, esto con el apoyo de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo se evita que esta medida al final del día no se interprete más bien como una militarización de este territorio? Digo, si son legales, si van a cumplir con los procedimientos que va a dictar en este caso el Ministerio de Ambiente, ¿para qué necesitan resguardo? ¿O son ilegales? Tienen que ejercer la seguridad, pero sobre lo que es ilegal. Si no van a hacer nada en contra de la naturaleza, si no van a menoscabar los derechos de las comunidades, de los pueblos, de las nacionalidades, ¿para qué militarizar? O sea, yo entiendo que ahí el mensaje es cuidado protestando, cuidado reclamando, cuidado diciendo que el agua está contaminada, porque si no van a estar militarizados y vamos a meterlos en un tema de sabotajes, de paralización de servicios, yo no sé qué delitos más. Entonces, eso suena como una amenaza y no me parece correcto, no me parece propicio que en un tema tan delicado tenga que instrumentalizarse el accionar de la fuerza pública, en este caso, de las Fuerzas Armadas, para generar un efecto del cual deberíamos utilizarlo en otra prioridad, en la seguridad de la frontera, en la seguridad interna, en los conflictos que tienen actualmente las bandas, y no necesariamente ponerlo como una prioridad del hecho de que se dé resguardo a estas entidades que ahora, a merced de que les van a dar las autorizaciones ambientales, pues van a amedrentar en este caso a nuestras comunidades. Me parece que no es lo correcto. Y a la final, ¿cómo se va a prever, por ejemplo, de que este apoyo de seguridad no afecte los derechos de las propias comunidades locales, de que las comunidades puedan desarrollar su vida normal? Por supuesto que afecta, siempre afecta. Yo digo, por un lado te da garantía. Ah, pues claro, pues bien. En efecto, voy a estar al lado de un retén militar, de un retén policial, pero es que no vino a cuidarme, a darme seguridad a mí, no, vino a darle seguridad a quien está favorecido con una concesión. Entonces ahí sí preocupa, digo, porque esto me suena como amenaza, ¿no? Y particularmente las organizaciones sociales, las organizaciones ambientalistas, los propios dueños de la Pachamama de la tierra, las 11 nacionalidades que existen en la Amazonía, van a sentirse compelidas, restringidas, limitadas en su modo de vida, en su cultura, en sus saberes ancestrales, en sus modos de vida. Porque no es que por el tema de la garantía de la seguridad de las personas, no, es por garantizar la seguridad de las actividades extractivistas y de explotación de quienes van ahora, ya no ser minería ilegal, sino minería legal, y de aquellos que vengan pretexto de invertir en el Ecuador a dañar nuestra Amazonía. Asambleísta, ¿cree que esta jornada tendrá los votos necesarios para pues aprobar este proyecto de ley, tomando en cuenta cómo se aprobó también la reforma al COTAD? En el tema del COTAD, con las justas se hicieron los 77. Con las justas, que es el mínimo que se requiere en este caso como mayoría absoluta para generar la concurrencia en la aprobación de un proyecto de ley de esta naturaleza. Se especula de que no se conseguirá el tema de los votos, por eso me apresuro en decir que espero que esto no pase por el Ministerio de la Ley, y por eso nosotros somos parte del debate, y por eso nosotros tenemos que discutir este proyecto. 8 de la mañana, 25 minutos, estábamos conversando con el asambleísta Juan González, asambleísta independiente, sobre pues este proyecto de ley para la minería, este proyecto de ley que se prevé ya ingrese en segundo debate. Recordemos que este primer informe que lo aprobó la Comisión de Desarrollo Económico ingresa a segundo debate de la reforma de ley minera que busca modernizar y fortalecer sectores estratégicos como minería y energía, incluyendo al régimen de licencias ambientales y varios otros puntos. La licencia ambiental creo que es uno de los puntos más álgidos que causa y genera preocupación. Me parece que ya se desconectó al asambleísta, me parece que hay un problema técnico con el asambleísta, con la conexión del asambleísta. De todas maneras, le agradecemos al asambleísta Gonzaga. Él, para finalizar, nos mencionó, ahí estamos, el asambleísta nos estaba mencionando que al parecer no contará con los votos suficientes, tomando en cuenta que la reforma al COTAD alcanzó los votos justos, 77 votos, para lograr
aprobar la reforma al COTAD. Esta vez, al parecer, no tendría los votos suficientes y lo que genera alarma y preocupación es que pueda ingresar por el propio Ministerio de la Ley y ser aprobado este proyecto de reforma a la ley minera. Como les decíamos, el objetivo de esta ley es modernizar y fortalecer sectores estratégicos como la minería y la energía. Lo que está generando preocupación al sector de la Amazonía es precisamente la minería ilegal. Legalizar la minería, porque esta ha sido la narrativa. Legalicemos la minería, más bien legalizando la minería se va a erradicar la minería ilegal. Creo que es utópico hablar de erradicar la minería ilegal. Asambleísta, usted me decía que no cuentan con los votos suficientes y que pues ojalá y no ingresen por el Ministerio de la Ley. Yo le he dicho que ojalá, cuidado, no ponga acá palabras en mi boca. Yo lo que menos quiero es que pase eso. Yo creo que una norma de esa naturaleza tiene que ser de mejor manera democratizada, de mejor manera publicitada con los actores, no que pase por el Ministerio de la Ley. Yo creo que asambleísta, usted bien menciona que no pase por el Ministerio de la Ley, pero ahora sabemos que normalmente cuando no cuenta con los votos suficientes suele suceder esto, entonces muy probablemente podría ser aprobado este proyecto de ley, porque también entendemos que varios grupos ambientalistas no comparecieron y no se escucharon las voces de ellos para poder llegar a este segundo debate. Yo no quiero justificar a nadie respecto de si comparecieron o no comparecieron como para dar las razones por las cuales en este caso no se establezca la pertinencia del proyecto, no solo ya en el tema de que construimos, sino de partida. O sea, no estamos de acuerdo. O sea, me parece que es una posición radical, porque finalmente es al final donde tenemos que decidir, luego de que se han hecho aportes, mejoramientos, todos los que hemos aportado. Yo en parte he aportado en esta ley, igual que en el tema de COTA. Me parece que aquí sí, si el tema no trasciende, al menos no va a quedar en nuestra responsabilidad de quienes tengamos que decidir, decir que por nuestra culpa pasó por el Ministerio de la Ley. No, por supuesto. Creo que tenemos posiciones más allá de la ideología, más allá de la pertinencia a un partido, tenemos unas posiciones sobre la base de nuestros territorios y nosotros nos debemos a nuestra comunidad, nos debemos a la gente que nos eligió y nos debemos al respeto a nuestro derecho de la tierra donde vivimos.